Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea general de lo que es el momentum, que ya habíamos hablado en cierto detalle que el momentum se describía con la letra P, y era simplemente la relación entre la masa y la velocidad que tenía este objeto. Había que recordar que la velocidad es un vector, y como es un vector, cuando tendremos que sumar tenemos que descomponer, no es llegar y sumar la magnitud, ¿ya? Ejemplo, si yo tuviera un vector velocidad inicial y tengo un vector velocidad final que va en otra dirección y otro tamaño, otra magnitud y otra dirección, yo podría calcular el delta B para obtener el delta P. Porque recuerden que si yo tengo este inicial y este inicial, podría calcular el momento final. Entonces yo podría calcular en cierta medida el delta P. Entonces yo para calcular ese delta P tendría que calcular el delta B, que es el final menos el inicial. Pero se recuerdan que habíamos dicho también que habían dos formas. Una forma es que pusiéramos los dos vectores relacionados de esta forma. Y la otra forma era como la parte que uno ya está acostumbrado. Era girar porque recuerden que delta B, esto lo habíamos visto justo en vectores, en la primera unidad, de las primeras clases, que era el final menos el inicial. Entonces el inicial tendríamos que cambiar su sentido, era simplemente cambiar la punta de la flecha y calcular ese delta B. Pero también la forma que era como más habitual que ya deberían manejar sería la siguiente. Dejar los dos vectores ahí y calcular el delta B como el vector que va desde cuánto le faltaría al BI para llegar al delta F. Entonces ahí tendríamos la relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese delta P, nosotros también lo asociamos en la última clase, estoy haciendo como un resumen y otra forma de verlo. Habíamos relacionado ese delta P con la fuerza. No puede haber una variación en nuestro momentum, no puede haber una variación en nuestro momentum si no hay una fuerza. Y nosotros podríamos relacionar que la suma de fuerzas, el total de las fuerzas externas, tenía que ser la variación del momentum en el tiempo. Entonces teníamos que entender que si hay una variación, si este objeto cambia su velocidad, es porque se le aplicó una fuerza. Es lo único que podíamos relacionar con el momentum. Velocidad no es que simplemente cambie la magnitud, el tamaño, también puede cambiar la dirección. Entonces hay una fuerza externa. Y eso es lo que teníamos que nosotros preguntarnos. ¿Cómo calcular esa fuerza? Y también entendimos en la última clase que si teníamos este delta P, imagínense que lo hubiéramos calculado del anterior problema, calculamos el delta B y calculamos el delta P, podríamos relacionar esa fuerza en un determinado tiempo. Siempre la fuerza se va a aplicar en un determinado tiempo, no es instantánea. Entonces ahora estamos viendo ya unos conceptos un poco más fuertes de lo que veíamos al principio. Casi Newton consideramos que la fuerza era como instantánea, pero ahora estamos más cercanos a la realidad considerando que la fuerza se aplica en un determinado tiempo. Entonces, como la fuerza se aplica en un determinado tiempo, esta fuerza puede ser constante o puede que no sea constante. Pero lo importante que estamos destacando era que la integral bajo esa área en un determinado tiempo, por ejemplo entre T1 y T2, era el momento, la variación del momento. Recuerden que todo esto ya se habló en la última clase. Pueden volver a ver el video, pueden volver a ver la clase. Y ahora simplemente vamos a aplicar, vamos a volver a hacer ejemplos de ese contenido. Entonces vamos a considerar dos carros, ahora este es un nuevo problema.
vamos a considerar, a ver, este ya lo hicimos en la clase pasada, si se acuerdan. Podemos volver a retomarlo para tomar la idea y después seguir con los demás. Este era corto. Y había que considerar dos carros. Estos carritos tienen una fricción tan poca que se puede considerar cero. Esa es la idea de los carros de laboratorio, que los carritos de laboratorio tienen una fricción muy baja. ¿Ya? Tienen rodamientos muy especiales y así que hasta el más mínimo golpe se mueve. Entonces los consideramos sin roce. El primero de los carritos se va moviendo con una cierta velocidad, ese naranja que está ahí. Y el segundo carrito, para representar que tiene el doble de masa, ponemos dos cubitos, dos rectángulos, que representa que tiene el doble de masa, pero está quieto. ¿Ya? Entonces el primer carro tiene una masa de 0,5 y tiene una velocidad de 4 metros por segundo. En dirección al otro carrito, que tiene el doble de masa, por eso tiene 1 kilogramo, y está detenido con velocidad 0. Entonces tus carros van a chocar. Hay un antes y un después. Recuerden que al momentum le interesa esto. Como hay una diferencia de momentum, le interesa el inicial y el final. Dos extremos. Es como el trabajo cuando calculamos o el cambio de energía. Siempre van a haber dos puntos. Nosotros consideramos cuáles van a ser. En este caso es antes del choque y después del choque. Entonces, antes de ver la pregunta, los podemos preguntar. ¿Cuánto es el momentum de este objeto del que se está moviendo? El momentum va a ser su masa por su velocidad. Esa es la definición de momentum. Y ese momentum lo estaría dando entonces 2 kilogramos por metro partido en segundo. Mientras que el segundo objeto está quieto, por lo tanto su velocidad es 0. Ya basta con que esté quieto y su momentum va a dar 0. La masa nunca va a ser 0, los objetos tienen masa. Entonces lo único que puede dar 0 es su velocidad. Y para el sistema, que también lo hablamos, que era el total, visto desde los dos carros, su momentum va a ser la suma de los elementos, que sería este 0 más este 2, dándome el total. Ahora, como es un vector, el momentum, yo lo puedo dibujar. Ese momentum total yo lo puedo dibujar. Porque es un vector, yo lo puedo representar como una flecha. Y ese va a tener como resultado un valor de 2. Imaginando que los dos positivos están hacia la derecha. Entonces, este tiene como magnitud, vamos a llamar momentum del sistema, momentum inicial, y la magnitud de ese vector vale 2. Y va en la dirección positiva. Después del choque, ¿qué va a pasar? Después del choque, dice que después de la colisión, el primer carrito adquiere otra velocidad y también cambia su dirección. El carrito ahora se mueve en sentido contrario, se mueve hacia la izquierda, se devuelve, con el choque se devolvió. ¿Ya? Y tiene otra velocidad, que es la que está ahí. Entonces, ahora podemos volver a calcular, ahora va a ser después. Voy a poner acá una línea roja para diferenciar que esto es otro momento. Y en ese otro momento, yo puedo calcular toda la información nuevamente. Para este carro, su momentum va a ser la masa por velocidad. Su masa es 0,5 y su velocidad es 1, pero 1 metro por segundo negativo. Ese negativo es de la velocidad, no es que la masa sea negativa, es de la velocidad, se pone el negativo al frente. Porque ahora va en sentido contrario a mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia considera que los positivos van hacia la derecha. Entonces, como este va a la izquierda, es negativo. Y obtendría ahí mi momento. Mientras que para el segundo carro se va a mover. Me dicen que se va a mover, pero no sé cuánto. Entonces, es su masa por su velocidad. Lo que entendíamos, nuevamente, es que podíamos calcular el total, la suma de los dos, que me iba a dar menos 0,5 más b, por el 1 por la velocidad. Esa velocidad. Y ese total tiene que ser igual al anterior, al inicial.
Esa suma del momentum total tiene que ser tanto inicial como el final. ¿Y por qué pasa eso? Porque fuera de estos dos carros no hay fuerzas externas. O la suma es cero, porque uno diría, pero está la gravedad. Sí, está la gravedad, pero se contrarresta con las normales del suelo. La suma va a dar cero. ¿Y cómo yo sé que da cero? Porque si no diera cero, estos carros o se van hacia arriba o se van hacia abajo. Pero como siguen estando al mismo nivel, la suma tiene que dar cero. Y no hay ninguna fuerza del lado izquierdo y del lado derecho. Por lo tanto, los carros no tienen la suma total de las fuerzas externas, da cero. Y de esa forma podríamos calcular el B, la velocidad final del carro, 2. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con un nuevo problema, este es nuevo. Voy a hacer la cuadriculada y agregar una hoja. Entonces recuerden que si tienen dudas pueden preguntar entre medio, no hay problema. Y consideramos lo siguiente. Hay un carro A de masa 20 kilogramos que se mueve a una cierta velocidad en dirección positiva. Acá vemos el carrito A. Entonces este carrito A tiene una cierta masa y una cierta velocidad que me da. Y se mueve en el eje X positivo. En cierto instante choca con otro carro B de igual masa. Entonces el carro B tiene la misma masa que el carro A. Igual masa. Pero está en reposo. ¿En reposo qué significa? Que este carro tiene velocidad cero. Está quieto. Entonces fíjense que aquí me dice que este carro va a avanzar y va a chocar. Y aparece esta palabra que es fundamental con estos problemas. Después. Siempre que aparezca el después, es un nuevo problema. Véanlo como si fuese otra circunstancia. Entonces, todo lo que está antes de esa palabra es lo que tenemos que calcular como inicial. Entonces, el inicial, ¿qué va a hacer? Toda la información que obtuvimos. Tenemos un carro A, que era de color verde, y este carro tiene una masa de 20 kilogramos. Vamos a poner la M mayúscula igual que no, por costumbre, ya que pusieron M mayúscula, voy a seguir teniendo M mayúscula. Y la velocidad de la va a ser 12 metros partido en segundo. Fíjense que realmente uno no pone las coordenadas, porque esto es un vector. Aquí yo oficialmente debería poner un itongo, porque es un vector. Se omite porque se entiende que solamente hay dos opciones, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Es en una sola dimensión. Por lo tanto, como en una sola dimensión, o tiene el valor positivo o tiene el valor negativo. Pero matemáticamente deberíamos poner ahí las direcciones I, J, K, tongo. Yo voy a poner igual el itongo por costumbre. Ahora, el carrito B, por otra parte, es del color morado. Ese carro tiene exactamente la misma masa, nos dice. Pero la velocidad es cero. Como son iniciales, tenemos que ponerle a la velocidad el subíndice I también. La velocidad del carro A inicial y la velocidad del carro B inicial. La masa no varía, en este curso la masa no va a variar, por eso no se pone inicial. Y esa es toda la información que tenemos. De esta información podríamos calcular el momentum. El momentum del carro A inicial, que sería los 20 por 12, que eso me estaría dando 20 por 12, 240, con dirección en I positivo, recuerden, y las unidades van a ser kilogramos por metro partido en segundo. Y del B también podríamos calcular, que sería el inicial, que daría 0.
porque la velocidad es cero. Por lo tanto, el total, vamos a poner el momentum total inicial, o como el total, no se pone t, sino que el inicial simplemente, va a dar la suma, como vectorial. Entonces tendría que sumar los y con y, los x con x, los z con z. Y ahí tengo el momentum inicial. Después lo dicen que ahora continuamos, ahora dice la palabra, después del choque, entonces dice que hay un choque, los carros se mueven separados. Entonces este carro no va a tocar nunca a este carro. Eso es lo que me están diciendo, se van a mover separados. Pero durante el choque, acá hay un punto, ese punto es muy importante porque hay gente que lee como continuo. Dice, durante el choque, entonces me están volviendo al punto cuando están chocando. El choque dura entre 0 a 0,7 segundos. Entonces dura 0,7 segundos. El choque es desde que el auto toca el A toca el B y después se separa. Dura 0,7 segundos. El carro A ejerce una fuerza sobre B, cuya componente varía en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí me dicen que hay un gráfico, que lo vamos a ver después ahí, que hay un gráfico que varía en el tiempo. Pero ahora los podemos preguntar. Entonces, en el final, porque aquí hay dos cosas que uno ya deberían haber repasado por lo menos un poco el fin de semana, que al momentum siempre le interesa dos extremos, lo dije, el inicial y el final. En los extremos yo solamente puedo calcular los momentum, la masa por velocidad, nada más, porque son extremos, son puntos. Fíjense como que esto fuese temporal, esto es una línea del tiempo, y yo les digo, hay una zona que es la zona inicial antes del choque y una zona después del choque. Ustedes siempre se tienen que parar por acá y por acá, independiente de donde sea, se tienen que parar en dos zonas distintas para calcular el delta P. Y en esas zonas, lo único que se pueden preguntar son los momentos, las masas por velocidades. Y ya deberían darse cuenta, puede ser que ahora se van a dar cuenta con lo que voy a decir, que hay una zona intermedia que es donde se aplica la fuerza. Porque si no se aplica fuerza, no hay cambio de momento. El momento va a ser igual. Tiene que haber un lugar donde se aplica fuerza. Y ese lugar no es instantáneo. Hay un delta T. En ese delta T nosotros no vamos a calcular nunca los momentos. Nunca vamos a calcular esta relación de M por V. Porque no tiene sentido. Se calculan en los extremos. En esta zona, lo único que vamos a calcular es la relación entre el tiempo y la variación de momento. Nada más. ¿Y por qué? Véanlo desde este punto de vista. Si yo tengo un momento inicial, pongámosle de 5 unidades, de 5 kilogramos por metro partido en segundo. ¿Ya? Este es mi momento inicial. Y después yo tengo un momentum 10, porque varió, tuvo que variar, porque se aplicó una fuerza. La pregunta es, ¿cuánto varió? Varió 5, aumentó 5 unidades de momento. Esas 5 unidades se originaron por esto, por la fuerza en el tiempo. Y por eso uno tiene que pensar, decir, mira, si a mí me están dando el tiempo, yo lo que voy a calcular y la fuerza es calcular la variación de momento. Y yo tengo el momento inicial. Yo sé cuánto vale el momento inicial con el mismo color. Yo sé que es 240. Pero el final te apuesto que no lo vamos a conocer. El final no lo vamos a poder conocer porque no sabemos las velocidades de los carros. Entonces uno pregunta, ¿y cómo voy a calcular? Voy a tener que calcular la fuerza por el tiempo para obtener el delta P, agregar ese delta P, sea positivo o sea negativo, y obtener el nuevo P. Y con ese nuevo P calcular las velocidades. ¿Se entendió? Entonces, los problemas de momentum hay 3 tramos realmente, o hay problemas que solamente tienen 2. Los más básicos van a tener 2. Que va a ser que el momentum se conserva. ¿Por qué?
Porque si se conserva, no hay fuerza externa. La suma total es 0. Y si no hay fuerza, este momentum tiene que ser igual a este. Tendría que ser 5. Y podríamos resolver el problema, el de las masas, lo que fuese. Tendríamos que igualar el final y el inicial y obtener la pregunta que lo hace. Pero si aparece una fuerza, aparece una tercera zona, es donde se aplica esta fuerza, en un determinado tiempo. Esa es la diferencia, no es tan difícil. Si uno lo analiza antes de hacer las cosas, se puede entender qué es lo que tiene que hacer. Entonces en el Profe, final, disculpe. sí, Entonces, en el ejercicio anterior, ¿por qué no se consideró ese intervalo de tiempo como ese choque? en este problema, el de los dos carritos, sí, En el anterior sí, donde la este, masa de uno era el doble. este es el del dibujo, ¿lo estás viendo? Sí, sí, sí. Ya. ¿Por qué no se aplicó ¿a qué te refieres con que no se aplicó qué cosa? Voy a agregar una hoja. Aquí. Que no, no consideramos eso. Sí lo O consideramos, sea, directamente. pero Ya, este era el ya. antes de la colisión, ¿sí o no? En el Sí. antes de la colisión nosotros calculamos el momento inicial. ¿Cuánto era el momento inicial? Esto, ¿sí o no? Dos, dos unidades, kilogramos metro partido en segundo. ¿Ya? Y después calculamos el momento final, que sería todo esto, después de la colisión. Y el después de la colisión daba menos 0,5 y sí, más el B. ¿Por qué? Porque este era el del A, el momentum del A, que era menos 0,5, y le agregamos el del B, que era 1 por velocidad. Y lo habíamos dicho claramente, externamente no hay fuerza, visto desde el punto de vista externo, y eso en la clase también lo que vimos en la clase pasada. Uno puede observar el mismo problema desde dos puntos. Y eso es lo que va a la diferencia si uno le vaya a ir bien en este concepto o no. Uno lo puede ver individual. Y eso es lo que yo creo que lo estás viendo tú, como individual. Si lo estamos viendo individual, quiere decir que este objeto A aplica una fuerza sobre el B. Lo tiene que hacer. Para poder moverlo tiene que aplicar una fuerza. Y eso lo habíamos discutido. Entonces, yo necesito saber esta fuerza, pero no hay forma de calcularla. Podría ser, mira, uno puede calcular esa fuerza, luego vamos a hacer así, uno podría calcular esta fuerza de la siguiente forma. Yo tendría que saber cuánto es el momento inicial de A, que sí lo conozco, que es 2, y el momentum final de A, que también lo conozco, menos 0,5. Entonces conozco delta P. Y como conozco delta P, puedo conocer el tiempo y la fuerza. El problema es que no conozco ni el tiempo que se estuvieran en contacto, porque el problema no me lo dice, y tampoco, por lo tanto, no puedo calcular la fuerza. No conozco ni el tiempo ni la fuerza. Pero puedo conocer delta P. Delta P, ¿cuánto va a dar? La diferencia de momentum, que es el delta P, me va a dar menos 0,5 menos 2. ¿Cuánto va a ser la variación? Menos 2,5. Ese delta P se tuvo que haber transferido al B. Es la única opción, porque toda esa fuerza que va en contra de la A es la fuerza por la tercera ley de Newton, es la fuerza que aplica sobre B, acción y reacción. Y como se aplicó en el mismo tiempo, tienen que tener el mismo delta P, pero en sentidos contrarios. Entonces ahora yo conozco el delta P de B, 2,5. Y como yo conozco el delta P y conozco su P inicial, y no conozco el P final, porque el único que no conocía, el inicial sí lo conocía, era 0, porque estaba quieto. Y el final era la masa por B, que simplemente me daba la velocidad. Entonces yo puedo conocer la velocidad de B. Ahí está.
Entonces, es buena tu pregunta porque me estás diciendo, yo lo podría hacer ¿por qué no lo hicimos con esta fuerza? No lo hicimos simplemente porque no conocíamos el tiempo. En ningún momento lo hacían pensar en ese punto de vista, pero igual lo podríamos haber resuelto así. Pero es más largo, porque estás viendo dos sistemas distintos, el sistema del cuerpo A y el sistema del cuerpo B. Y hay una transferencia de momentum, hay una diferencia. Profe, Pero, entonces, a ver si entiendo bien. sí, eh, sí, disculpe. sí. Entonces, la variación de momentum de uno de los objetos es la que tiene que tener también el otro, pero como en sentido inverso, para que se conserve el momentum como visto de fuera, ¿no? Sí, sí, porque Ya, de afuera no hay fuerzas. La suma total da cero. ya. Ahí sí entendí bien, profe. Entonces Muchas debe gracias. conservar. Pero es que entonces si uno entiende eso, uno puede decir entonces como no hay fuerzas externas, yo puedo ver todo esto como un solo objeto. Un antes y un después. Y es el que hicimos anteriormente. Solamente calculamos el antes y el después y lo igualamos. Considerando como que no había un lapso de fuerza entre los dos. Que la suma externa daba cero, porque las fuerzas externas da cero. Internas hay, pero ahí ya no sería el mismo sistema. Serían dos sistemas individuales. ¿Ya? En este problema lo estamos haciendo desde el otro punto de vista porque lo están insinuando con este color amarillo que hay una fuerza que se aplica en un determinado tiempo. Entonces, como los dicen que hay una fuerza, lo están invitando a decir, oye, no lo veas como un AB, no lo veas como un total, sino que aplíquelo también como si fuesen dos sistemas distintos, un sistema A y un sistema B. Entonces, calculemos el final, nos faltan los datos finales. Los datos finales van a ser que las masas son iguales, las masas se mantienen iguales, las masas nunca varían en este curso. Y aquí voy a poner el B, la masa de B. Pero las velocidades sí cambiaron. Final y la velocidad de B final. El problema es que no sabemos cuál es su velocidad. En ningún dato los dice. No nos da las velocidades finales ni de la A ni del B. ¿Ya? Entonces son incógnitas. No las conocemos. No las podemos conocer. Entonces, ahora es todos los datos que tenemos. No tenemos más datos. Podríamos escribir ahí que el momentum de A final va a ser la 20 por la velocidad final. Es un vector. Y la velocidad, el momentum B va a ser 20 por la velocidad de B. Lo único que puedo saber con certeza es que los dos son positivos. ¿Cómo yo sé que los dos son positivos? Porque el dibujo me lo muestra. Se mueven hacia la derecha. Entonces puedo considerar eso. No necesariamente tienen la misma velocidad. Es un caso muy particular que los dos carros se mueven con la misma velocidad separados. Pero lo más probable es que no. ¿Ya? ¿Por qué no? Lo más probable. Porque van a estar juntos al principio y se le aplica una fuerza hasta que se separan. En el momento en que se separaron, la única forma que se separaron es que tuvieran velocidades distintas. Y al momento en que ya se separan, ya tienen por siempre esa velocidad distinta. Y como tienen velocidad distinta, la distancia va aumentando entre los dos. Si tuvieran la misma velocidad, no se podrían nunca separar. Entonces ahí está como un caso muy particular. Puede ser milimétricamente justo que para nuestro ojo vean como si estuvieran tocándose juntos. Veamos las preguntas. Dice, calcule la velocidad del centro de masa. Es una pregunta engañosa porque nadie lo pensó. No era como nuestro sentido común pensar en el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es que si yo tengo dos objetos a una cierta distancia, X, esto ya lo habían visto en matemática y también yo entiendo en física 100, calcular el centro de masa, dependiendo de las masas que tienen, no necesariamente tienen que ser las mismas, M1 y M2, y en relación a su distancia.
Pero como los dos objetos en este problema, por eso que hacen calcular el centro de masa, tienen la misma masa, el centro de masa es el punto medio. Matemáticamente. Geométricamente es la mitad. Tanto hacia la derecha como a la izquierda del cuerpo. Es el punto medio. Si tienen masas distintas, no. Eso ya lo saben ustedes, tanto por Mate 1 como por Física 100, y podrían calcular el centro de masa. Por eso este problema hace calcular luego así el centro de masa, porque lo está invitando a que se preocupen un poco del centro de masa y van a decir, ¿y por qué tengo que volver a repasar centro de masa? Porque la próxima clase vamos a empezar a ver torque. Y se vuelve a ver centro de masa. ¿Ya? Entonces, este problema les invita a que sepan un poco el futuro y lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inicialmente, al principio, voy a borrar acá, tenemos estos dos cuerpos. Este cuerpo está quieto, el amarillo, y el otro cuerpo se va acercando hacia él, con una cierta velocidad. Él se va acercando con una cierta velocidad. Y el punto medio, que es el punto de la mitad, podría ponerlo con un color rojo, también se va a empezar a mover. También se va a empezar a mover, pero no con la misma velocidad, con una velocidad distinta que el del cuerpo 1. ¿Por qué? Y aquí es solamente sentido común. Este objeto, el objeto A, tiene una cierta velocidad y recorre una cierta distancia en un determinado tiempo, en un delta t. El centro de masa, el punto rojo, recorre la mitad de la distancia en el mismo tiempo. Porque el centro de masa siempre va a estar a la mitad de los dos puntos. Si el X vale 5, el centro de masa está en 2,5. Si el X vale 4, el X está en 2. Entonces cada vez va a ser la mitad. Pero en el mismo tiempo tiene que recorrer esa mitad para llegar al mismo punto. Cuando los dos cuerpos se tocan, la distancia es 0. Entonces los dos después de un cierto tiempo tienen que recorrer la misma distancia. Es la distancia que está anotada ahí. Entonces, si yo conozco la velocidad de A, que la conozco el inicial, la velocidad era 12 metros por segundo, como la velocidad de A es 12 metros por segundo, y yo sé que la velocidad es la distancia X partido en tiempo, la del centro de masa, la velocidad del centro de masa, va a ser X medios, porque dijimos que era la mitad de la distancia en el mismo tiempo. Eso me da X partido en T por un medio. El un medio lo saqué para afuera. ¿Por qué? Porque conozco cuánto es XT. XT vale 12. Entonces la velocidad vale 6. Y ahí está la velocidad. No puede ser la misma velocidad del objeto, porque no recorre la misma distancia. Si no, el centro de masa se va a pasar, se va a ir hacia la derecha. Y ahí obtuvimos la velocidad. Dicen, calcule la velocidad del centro de masa. No tiene nada que ver con momentum, así, en cierta forma. Esto es como más de física 100. Entonces nos dicen calcular la velocidad del centro de masa en el antes y después del choque. Ya obtuvimos el centro de masa antes. Ahora tendríamos que calcular el después del choque. Calcular el centro de masa después del choque. Y aquí viene el pensar. Esta parte es como reflexionar, igual como lo hicimos recién. Esta parte hay que reflexionar, no se ocupa tanto un momento, es como más de pensar. Yo tengo el centro de masa, que es el punto medio. Y en el final también hay un punto medio. Entonces, esos puntos tienen una cierta velocidad. En el primero ya la calculamos. Y como tiene una velocidad positiva,
nos está diciendo que uno se está acercando al otro porque se está moviendo el centro de masa. El del centro de masa, si se está moviendo, es que el objeto entre los dos se están moviendo. Si el objeto del centro de masa fuese cero, quiere decir que desde el punto de vista de los dos objetos no se van ni a acercar ni a alejar. Entonces, para que lo tenemos en consideración, que sea positivo y que sea negativo, no lo está diciendo si se aleja o no se acerca. Hay muchas combinaciones. Hay 4 combinaciones realmente. Que la velocidad de la A sea mayor que la velocidad de B, y eso va a hacer que se junten. Entonces el centro de masa es positivo, la velocidad. Que el de la es menor que el de B, y se van a alejar por siempre, se van a alejar cada vez más, y la velocidad del centro de masa va a ser más lento en comparación a los otros dos, pero igual se va a mover. Que la velocidad en A se mueve a la izquierda y el B a la derecha. Hay muchas combinaciones. Nunca el valor positivo o negativo me va a decir algo, solamente me va a decir si es cero. Si el centro de masa tiene velocidad cero, lo único que me está diciendo es que desde el punto de vista de los objetos no se están separando ni acercando. Nada más. Entonces nosotros podemos tener una idea de cómo va a ser el final. Si los objetos se mueven con la misma velocidad, A y B, que sería lo más raro, el momento, la velocidad del centro de masa sería cero. Si el A tuviera una velocidad mayor que B, se van a volver a tocar. Y no puede pasar eso, porque dicen que después de eso nunca más se toca. O sea, después del choque los carros se mueven separados, dice. Entonces se van a tocar, se van a quedar separados por siempre. No está esa opción posible. Y la otra opción, que es la más probable, es que la velocidad de B sea mayor que la de A. Y eso conlleva a que B se esté alejando de A. Entonces, como la velocidad de B final es mayor que la velocidad de A final, nosotros podríamos calcular en cierta medida la velocidad del centro de masa. ¿Cómo? Hacerlo de la siguiente manera. Tengo la velocidad de A final, tengo la velocidad de B final. Entendemos que el carro B se tiene que mover más rápido que el A. Sería muy raro que se movieran los dos iguales. Si se llegan, vuelvo a decir, porque puede ser, no lo dijo. Si los dos objetos se mueven con la misma velocidad, el centro de masa tiene velocidad cero. Si la velocidad de A final es igual a la velocidad de B final, los dos objetos hacen que el centro de masa final sea cero. ¿Ya? El caso más probable, el que tiene más combinaciones posibles, el que más probable puede ser, es que la velocidad de B sea mayor. Entonces yo puedo calcular esta distancia. Esa distancia depende tanto de la velocidad de A y de la velocidad de B. La podríamos calcular. Y podríamos calcular el X medio y encontrar la relación. Matemática se puede hacer, pero necesitamos entender cuánto vale A y cuánto vale B, y no lo sabemos. No lo sabemos hasta ahora. Pero se puede. Y la otra forma es verlo de un todo acá. Fíjense en esto y tomen atención. Tengo los dos cuerpos iniciales, pero veo desde el externo, como si fuesen uno solo. Si fuesen un solo cuerpo, ¿en qué me tengo que fijar? En el centro de masa. Porque el centro de masa representa el centro como si fuese un solo cuerpo. Por eso se llama centro de la masa, centro de masa. Es la representación de la interacción entre muchos cuerpos, un punto específico. Externamente no hay fuerzas, porque la fuerza que hay, la que me están diciendo, es la fuerza de A sobre B. Esa es la fuerza que hay entre los dos, pero no fuerzas externas. Aparte de esa, no hay ninguna. Entonces, como no hay fuerzas externas, el objeto no cambia su velocidad. El centro de masa no cambia su velocidad. Y como no cambia su velocidad, la velocidad del centro de masa final tiene que ser igual.
Y este ejemplo explica muy bien que no porque tu centro de masa mantiene la misma velocidad, los cuerpos tienen la misma velocidad después. Son cosas muy distintas. El centro de masa, que es la interacción y la representación de todos los cuerpos, en este caso dos, se mantiene constante. Quiere decir que si yo tengo dos cuerpos, yo visto desde afuera, el momentum se mantiene constante. Pero si yo lo veo por cuerpos, no se mantiene constante porque hay una fuerza. Y es el problema que tenía su compañero y que me preguntaba. Se puede resolver, pero es más largo, porque tendríamos que calcular las velocidades. En vez de decir, yo ya entiendo que el centro de masa me está diciendo párate desde afuera, párate el centro. Y siempre que trabajemos con centro de masa, me está diciendo ve los dos cuerpos como uno solo. Y como son uno solo, ahora no hay fuerza externa. La fuerza entre ellos no vale. La fuerza que hay entre la acción y reacción entre ellos no interesa, porque ahora son uno solo. Nuestro cuerpo, los objetos, cuando lanzamos un gato, los problemas anteriores de la unidad, están hechos de átomos y entre ellos también hay fuerzas de repulsión, pero nunca las consideramos, porque son fuerzas internas. Y como son internas, no afectan en nada al momentum externo, al del objeto total. Entonces, como ya calculamos el momentum, pero lo tenía que decir, por si acaso, toda esta parte me dice, ¿para qué lo hizo? Porque lo más probable es que más de alguno de ustedes lo hubiera hecho así. Y tenía que llegar a ese problema que no saben cómo calcular las velocidades, porque todavía no sabemos cuánto es la variación. Se puede, pero después que tenemos los cálculos, después que obtenemos los resultados, se puede, y van a llegar al mismo resultado, igual que el problema anterior. Entonces tenemos la variación de momentum, tenemos, disculpen, la velocidad del centro de masa inicial, y va a tener que ser igual al final, porque no hay fuerza externa. El centro de masa es la representación del cuerpo total. ¿A dónde están las preguntas? Acá abajo. Ahora nos dice, calcule el impulso ejercido por el carro. ¿Se acuerdan? Entonces el impulso se refería a esa fuerza por distancia ejercida por el carro durante el intervalo, que al fin y al cabo era calcular el área bajo la curva. ¿De cuánto tiempo era? De 0 hasta 0,7. Fíjense bien de volver a revisar esos tiempos, porque los gráficos pueden ser engañosos. Puede ser que el gráfico te dé más información. A lo que voy. Imagínense que el tramo era de 0 a 0,3. Entonces, esta área bajo la curva simplemente. La otro dato no te servía de nada. Pero en este caso es de 0 hasta 0,7. Y tendríamos que calcular el área. Para eso, los consejos son sepárenlo en triangulitos. Este triángulo. Y como es un triángulo, recuerden que la base por altura dividido en 2. Después de este triángulo. Y de este rectángulo. Y la suma total. Y esa suma total, lo que me va a dar, va a ser la fuerza por el delta T, que es el delta P. El delta P es lo que llamamos impulso. Entonces, ahora que tengo el delta P, puedo resolver todo lo demás. ¿Por qué? Obtuvimos al principio del problema el P inicial, 240. Puedo calcular el delta P. Entonces, yo con el delta P puedo obtener el P final. Porque conozco el inicial, 240, le tendría que sumar o restar el área, va a ser positiva. Entonces, yo puedo calcular ese y puedo calcular el delta P final. También lo podríamos ver por objeto. Esto, recuerden que este es pues, lo que aplica A sobre B. Y aquí es bien importante, aquí dice ejercida de A sobre B. Entonces calculemos el área. ¿Cuánto da el área? Porque no me voy a saltar este paso. El área me va a dar 0,2 por 400 dividido en 2. Entonces 0,2
por 400 dividido en 2. Esto me da 40. El otro me da 0,2, que es la base, por 400. 80. Y el otro me va a dar 0,3 por 400 dividido en 2. 60. El total de esas bases me da 180. Entonces es la unidad del delta P. Pero este delta P no es del sistema total. Este delta P es del A sobre B. Y es lo que su compañero me estaba preguntando en el problema anterior. Este delta P es el que se relaciona del momentum de A inicial hacia el A final. Aquí hay un delta P, que es la fuerza que aplica A sobre B y va a ser positiva o va a ser negativa hacia uno de los dos. El A viene tranquilamente y choca con B. Entonces, el A no puede ganar. ¿Sí o no? El A no puede ganar momentum. Va a perder momentum, va a perder velocidad. No puede ser que gane, porque el B estaba quieto. Era como una pared, era como un objeto que estaba. Lo más le va a disminuir la velocidad, no aumentar. Entonces este delta P es negativo visto desde el punto de vista de A. Pero desde el punto de vista de B, ese delta P es positivo. Porque estaba quieto y se va a mover. Este era ¿cuánto? 240. Ahí lo habíamos calculado, 240. El del A. Este era 240 y este era 0. A este le vamos a quitar 180 y a este le vamos a agregar 180. 240 menos 180, 60. Y el otro gana 180. ¿Se entendió? Y ahora que conozco el P final y sé que la masa es la misma, puedo calcular su velocidad. Y también puedo calcular del otro objeto. Y si se dan cuenta, los momentos son distintos. Y son la misma masa, tienen la misma masa los cuerpos. Entonces, si tienen la misma masa y los momentos son distintos, las velocidades son distintas. Y aparece lo que habíamos dicho, que el V tiene mayor momento, tiene mayor velocidad. Y ahora que tengo las velocidades, podría calcular el del centro de masa. Y va a dar igual. ¿Alguna duda? Por si acaso, yo me di muchas vueltas porque había que hacer todo ese análisis. Realmente el problema es súper corto. Calcular el centro de masa era esta idea de que el centro de masa siempre recorre la mitad. Si se van a juntar los dos cuerpos, recorre la mitad. Y que el antes va a tener que ser igual que el después porque no hay fuerza externa. Calcular el impulso y el área bajo la curva. Con ese impulso somos capaces de calcular la velocidad del carro en B y también la de A. Y después la última parte nos dice que analicemos, esto es conversar simplemente, la conservación de la energía mecánica del sistema durante el choque. Entonces viene el objeto A, el objeto B, y durante el choque la A hace así y luego empieza a empujar. Entonces, durante el choque están juntos. Y durante el choque lo podemos ver desde el punto de vista de la A. Desde el punto de vista de la A, él baja su velocidad, por lo tanto, disminuye su energía cinética. La energía potencial es la misma, no hay resorte, entonces lo único que hay es energía cinética. Y pasa de una energía cinética inicial alta a una baja, porque se sigue moviendo, pero con menor velocidad. Por lo tanto, hay una variación de su energía cinética. Por lo tanto, si hay una variación de energía cinética, hay una fuerza que ejerce trabajo. Y esa fuerza la está ejerciendo B. Igual que la A ejerce sobre B, el B ejerce sobre A. Entonces, no se está conservando la energía cinética. Visto desde el punto de vista de A. Igual del B. Pero si ahora vemos el todo como uno solo, como el centro de masa,
hay transferencia de energía, pero no hay pérdida, no hay fuerzas externas, no las hay. Entonces, como no hay fuerza, no hay nadie que ejerza trabajo, y como no hay trabajo, no hay variación de energía mecánica. Eso es lo que tenemos que concluir, que podemos ver de dos puntos de vista, como un sistema o como objetos por separado. Si lo vemos como objetos por separado, están por separado, entonces cualquier cosa es una fuerza. Pero si lo vemos como un todo, esas fuerzas de interacción, pare, acción y reacción, no interesan. Porque son fuerzas del sistema que son internas. ¿Ya? Ahora podríamos hablar también de las colisiones en 2D. Hasta ahora hemos hecho simplemente en una dimensión. ¿Qué va a pasar? Que Momentum ahora en 2 dimensiones sigue siendo válido. Todo lo que hicimos anteriormente sigue siendo válido. La única diferencia es que ahora habría que hacer gráfico en 2D. Para eso podríamos hacer este problema, que dice lo siguiente. En un cruce de 2 calles chocan un automóvil, entonces vamos a hacer el dibujito. Dice que hay un cruce, entonces voy a dibujar acá la calle. Acá está el cruce de automóvil de calles. Y los dicen que chocan un automóvil de masa tanto que se mueve con rapidez PA en dirección este. Entonces tienen que saber el norte, el sur, el oeste y el este. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las direcciones y el auto se mueve en dirección este. Entonces por acá viene el auto A. El auto A va hacia allá, con una cierta masa y una cierta velocidad. Y choca con un camión con otra masa que se mueve con otra velocidad hacia el norte. Y este es el B. Entonces los dos autos se están moviendo y van a chocar. Eso es antes del choque. Después del choque, copiar, pegar. Esto va a ser después del choque. Después del choque, los dos vehículos quedan unidos en un solo objeto, en una sola masa, y se mueven con rapidez de otra velocidad en dirección 30 al este del norte. Entonces, después del choque, este objeto se junta con este objeto, se hacen uno solo y tienen una velocidad nueva que va en dirección 30 grados al este del norte. Y esa parte hay que leerla muy bien, dice 30 grados al este del norte. Entonces, del norte me muevo 30 grados al este. Porque dice 30 grados hacia el este. Ya yo me muevo 30 grados hacia el este. Pero ¿en qué dirección? ¿De dónde? Del norte. Entonces miro al norte y me muevo 30 grados al este. Como que se lee al revés. Entonces el objeto se movería hacia acá, más o menos. Entonces tenemos el antes y el después. Podemos calcular el momento inicial del A, podemos calcular el momentum final del B. Pero hay una sutileza. Vamos a poner la masa del A, que la tenemos la masa del B, que la tenemos. Pero fíjense en este detalle, La velocidad del A también la tenemos. Ah, no, se escribe BA, no. BA. Sí, ya. BA. Y la velocidad del B, no sé por qué le pusieron, pero le ponen BC. Fíjense ahí que dice BC. Realmente puede ser BB. Por el BC, BB. Es un número. Pero aquí viene la sutileza. Y lo voy a ampliar para que se den cuenta de la sutileza. El A se mueve hacia el este.
Eso quiere decir Itongo. Y el B se mueve hacia el norte, J Tongo. Cambia totalmente los resultados. No es llegar y sumar para calcular el total. No es llegar y sumar esto más eso. No. Porque están en coordenadas distintas. Están en X y en Y. Esa es la diferencia en dos dimensiones. Entonces, para calcular el total, es simplemente esto. MA, BA en Itongo más el MB, BC en J Tongo. Es el vector con sus componentes. Sumo las X con X, la Y con Y. El problema es que este no tiene I tongo, no tiene J tongo, entonces va a dar 0 con este. Y el otro tiene el I tongo y el otro tiene 0, que me da ese. Y ahí están las componentes. Si tengo las componentes puedo calcular la magnitud. Pero no calculen las magnitudes porque estamos simplemente haciendo suma. A menos que le pregunte cuánto es el valor, entonces ahí te están diciendo cuánto es lo que mide. Ahí tenemos el delta I. Ahora, después del choque, como no hay fuerzas externas, este P final del sistema final tiene que ser igual al P porque no hay fuerza externa. No hay variación del momentum. Sí hay fuerzas internas. El auto choca y toca al B, el A con el B se toca. Pero externamente, visto desde acá, no hay fuerzas. No hay fuerzas más allá de ese choque. Entonces, los momentum tienen que ser iguales. Y ya tengo el momentum inicial. Entonces, el P final tiene que ser igual a MA por BA en Itongo más el MB por la velocidad de C, que no sé por qué pusieron BC, porque ha sido BD, en J Tongo. Ahora, y fíjense, yo tengo el momentum final. El momentum final es súper fácil porque es la suma de las masas. Están juntos, ahora es un solo cuerpo. Y como es un solo cuerpo, van a tener solamente una velocidad después del choque. ¿Y cuánto es la velocidad? 15. Ahí me dan la velocidad. Me dicen la magnitud. Me dicen es 15. Entonces aquí están como calculando aquí. Lo voy a separar. Esta es la final. Pero acá lo que estamos calculando, si me pongo ese 15, es la magnitud. Porque es la magnitud de la velocidad. Si no quiero que sea la magnitud, tendría que calcular el ángulo y por eso me dan el 30. A ese 15, a esto yo lo tengo que descomponer en PFX y en P final I. Y la diferencia es que uno va a ser con coseno y el otro con el seno, por la descomposición que ya hemos visto anteriormente. Hagámoslo. Entonces, yo sé que mi momentum final va a ser la suma de las masas, porque están juntos los dos cuerpos, por la velocidad que tienen, 15. Pero yo sé que la dirección que tienen es esta, con 30 grados, hacia el norte, hacia el este del norte. Entonces yo puedo calcular las componentes Y y la componente X. Puedo calcular no la magnitud, porque esto es la magnitud, sino las componentes. Entonces va a ser MA más MB por 15, pero el X va a ser el seno de 30. En Y tongo, porque en X. Y la parte en Y va a ser exactamente la misma. MA más MB por 15 coseno de 30 en J.
Y esto tiene que ser igual a esto, porque se conserva el inicial y el final. Y ahí tengo dos ecuaciones. Y se dan cuenta que siempre que tenemos más de una dimensión aparecen más ecuaciones. Eso es, simplemente. El problema más grande que pueden tener, porque yo cuando revisé esos certámenes me di cuenta, es que confunden de repente escalares con vectores. Y al confundirlo piensan que es llegar y sumar esto, y esto me tiene que dar igual a todo esto. Y no, porque uno es la magnitud y el otro son las componentes. Es como decir, y mucha gente se equivocó, que tengo un vector que vale 10 de magnitud, tengo otro que vale 5 de magnitud, y yo digo que el total es 15. No puede ser. Basta con que vean el dibujo, no da. Pero mucha gente la calculó. Estoy hablando de ustedes, paralelo. Mucha gente calculó en una pregunta de la prueba que le daba la magnitud y calculaban 10 por 5 y daban 15. Realmente no era eso, sino que era cuando la trayectoria de un lanzamiento. Y hacían el dibujito y calculaban 10 más 5 me da 15. Pero basta con que vean el dibujo y no da 15. Porque no van en una sola dirección, se descomponen. Entonces este 10 lo tenían que descomponer en los ángulos, este 5 no, quedaba solamente en una dirección y ahí calculaba las componentes y se iban a dar cuenta que no daba 15. El problema es que si no toman consideración de ese problema, va a ser más grave en esto, porque en la segunda unidad lo que más va a predominar va a ser esto: momentum, energía, pero momentum y torque, y son vectores. Todo lo que estamos viendo ahora, volvemos a vectores. Y momentum y torque es vectores, 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 vectores. Energía no, energía es súper fácil. Energía es lo más fácil que hay. Calcular energía cinética, la potencial y la potencial elástica, y sumar y que se conserve. Es una pregunta de 5 o una de 4 que va a entrar en el certamen. Si uno lo piensa, va a ser una energía, una de momentum, que es esto, vectores, una de torque, vectores, y no sé qué más vamos a ver. Una de 2 dimensiones puede ser de momento. Entonces, un consejo es que el miércoles se lo voy a volver a decir, es que repasen vectores. O vuelvan a ver esta clase hasta que lo entiendan. Todo este procedimiento que hicimos y que vean la diferencia entre una dimensión y 2 dimensiones. ¿Ya? Para que les vaya bien. Uno no se puede relajar con una sola nota. Yo he conocido casos de gente que se saca 90 y se relajó y en el certamen al final del año reprueba. Porque vivió en la gloria. Y también conozco casos de gente que le va muy mal, que saca un 15, un 20 y aprueba. Yendo al global y todo, pero aprueba. Porque aprendió. Entonces, nada está dicho con la primera nota, nada. Nadie sabe si aprueba o reprueba el curso con la primera nota. Hay que ponerle el mismo empeño y más que el primer certamen. Para la gente que no le puso empeño, le tiene que poner más empeño. Y la gente que sí le puso empeño, le tiene que seguir manteniendo ese empeño. ¿Ya? Entonces lo dicen, construya, en la pregunta al fin y al cabo era construir el modelo, que lo hicimos. Eso es el modelo, hacer los dibujitos, el antes y el después. Use el modelo para calcular VA y VC. Entonces el modelo, que es la ecuación, podemos calcular el VA y el VC. Tendríamos que juntar este verde con este verde en una sola ecuación. MA por VA es igual a MA más MB por 15 seno de 30. Ya no hay componente porque estoy igualando componentes con componentes, por eso se va la I tongo. Y tendría que hacer lo mismo con B. Y lo puedo obtener porque me da las masas me las dan. Me dan la masa y es simplemente despejar BA. En el problema, fíjense, dadas las masas. Entonces se puede calcular, no hay problema. Igual que en la parte de B. Y después dice, construye un modelo energético de la situación y úselo para analizar si hay cambios de energía cinética durante el choque. Entonces los dice, lo único que hay que agregar es estos gráficos de energía, el antes y el después.
Entonces hacemos el gráfico de energía cinética porque no hay potencial, estamos vistos desde un plano, entonces altura cero, no hay resorte, entonces solamente energía cinética. Calculamos la energía cinética, que es la masa por velocidad al cuadrado, y después los invito a que ustedes hagan el del después y vean si los resultados dan lo mismo, pero como sistema. Individualmente puede que varíe también, pero por sistema es simplemente calcular la energía cinética del total, la suma del A más el B, y al final es sumar el de la energía cinética, que sería la suma de la masa por 15 al cuadrado. Partió en Profe, un medio. disculpa. Sí. Las energías, como la energía cinética no se trabaja vectorialmente. No. La energía cinética es un número, ¿no? K, debe ponerse. Energía cinética K es simplemente un medio de la masa por velocidad al cuadrado. No tiene, tú no dices hacia dónde tiene energía cinética, ni tampoco potencial. Esa es la ventaja que habíamos dicho que tenía como en comparación con Newton. No es un vector, no es un vector. Sí es un vector el momento. Entonces, como resumen, fíjense en algo, vamos a hacer como un mega resumen. Hasta ahora en la segunda unidad, lo que hemos visto es energía. Y hay tres tipos de energía. La cinética, la potencial, ¿cómo le poníamos energía? No me acuerdo. Era una en este curso. Era una. Era una U. Sí, es que estoy acostumbrado ya. U, potencial y elástica. O K le ponían también ahí. Ya, pero estaba la energía cinética, la potencial y la elástica. Estas tres energías hacen una sola energía, que es la energía mecánica. La energía total, la energía mecánica, la energía del sistema. Las energías no son vectores. ¿Por qué? Porque me dicen que yo observe un punto y que diga cuál es la velocidad, cuál es la altura y si tiene un resorte, nada más. No me dicen qué dirección ni nada. Y como no son vectores, hago gráficos. Si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho con gráficos, con representaciones, diagramas, son dibujos. Y ahora lo nuevo que vimos fue momentum lineal. Pero el momentum sí es vectorial. Y como es vectorial, tiene sentido decir hacia dónde va. Entonces este momentum tiene componentes I, J o K en tres dimensiones. Y si hay un cambio en el momentum, se origina por una fuerza externa, total, y está aplicada en un determinado tiempo. No es instantánea. Entonces, la diferencia es que cuando ahora lo dicen en el programa, calcule los gráficos de energía, es simplemente calcular la masa. Por ejemplo, acá yo tengo esta masa, MA, por su velocidad, que ya la obtuve. La elevo al cuadrado y un medio, y calculo su energía. Después el de acá, un medio de MB por BC al cuadrado y otra energía. Y digo en el sistema, mira, pueden hacerlo así como KA y KB. No hay problema, si no les dicen que lo hagan por sistema. Veamos la pregunta. Dice, construye un modelo energético de la situación. Entonces, como de la situación, mi situación es que hay dos autos que tienen distinta energía, o igual, no sé, y después del choque hay solamente un cuerpo, que es el del A más B. Y calculo su masa, tengo su velocidad y calculo su energía cinética. Y la pregunta es que se den cuenta si esta energía se conserva o no se conserva. Y apliquen el por qué. Y eso. Y ahí van a decir, pero gráfico, ¿por qué, profe, usted puso en un gráfico inicial 2 barras y en el otro después? Porque inicialmente son dos cuerpos. Puedo distinguir dos cuerpos de autos totalmente distintos, pero después del choque no los puedo distinguir. Es uno solo. Fue tan fuerte el golpe que pasaron a ser uno solo. Y ya no puedo distinguir, son indistinguibles. Es uno solo. ¿Se entendió? Entonces, eso. Recuerden que esta clase ha sido grabada. Ahí pueden hacer mira, ahora hay uno del resorte. Los invito a que lo hagan.
si no lo podemos ver ya la próxima clase. Pero les vuelvo a decir, si hay control esta semana, el día viernes, el mismo horario de los controles pasados, el horario que ustedes escogieron, y entra hasta el momentum lineal, que sería todo esto. Pero esto no es nuevo, por si acaso, esto lo vimos la semana pasada, solamente estamos haciendo ejercicio de este contenido. Y la próxima clase ya empezaríamos a ver torque, para que tengan esa idea clara. Entonces lo invito, lo más importante es que aprovechen el tiempo que tienen para repasar vectores. Vectores, lo que más importante es vectores. Que entiendan esa diferencia de descomponer, calcular vectores, sumar vectores. Y repasen vectores, los tipos de multiplicación que hay, producto cruz, producto punto, porque ya lo vimos en trabajo, el producto punto, y en vectores aparecerá el producto cruz, en torque, para que tengan esa idea, ¿ya? Y eso simplemente, ¿sí? Que vi que en el laboratorio iban a entrar los de los choques elásticos e inelásticos. Eso no lo vamos a ver. Todavía no estamos viendo choque elástico e inelástico. Es que vi en el laboratorio. Puede ser que lo vean en el laboratorio, por si acaso hay conceptos que sí lo ven en laboratorio, porque no alcanzaría todo el tiempo ver todo en clase, y puede ser que eso lo están viendo específicamente en laboratorio, los choques elásticos y inelásticos. ¿Cuál sería la diferencia? Es cómo se conserva el momentum final. ¿Qué tanto varía el momentum final en el choque? Como la palabra lo dice, el elástico e inelástico es como si tengo dos pelotas y qué pasaría si se juntaran o no se juntaran. Pero tendríamos que repasar ya la próxima clase eso. ¿En qué clase de laboratorio están viendo el de esta semana? ¿O de la semana pasada? Sí, el de esta semana sale. Ah, no, entonces lo primero lo van a ver con ellos y después con nosotros. No se preocupen. Eso, ¿saben por qué lo hacen? Para que vayan al laboratorio. Mucha gente no está yendo al laboratorio o no está tomando atención al laboratorio. Entonces ponen también materia en los laboratorios para que ustedes tomen la consideración. El laboratorio es una clase, la diferencia es que es experimental. Es la única diferencia, pero es una clase tal cual. Son profesores, no son ayudantes y tienen que ir y tomar atención, hacer preguntas y todas las dudas que tengan, considerarlas en el laboratorio. Entonces, de repente hacen esas motivaciones de estudiar un poco más, si son detalles, porque es un detalle. Que por eso puede ser que lo estén dando el laboratorio para que ustedes por lo menos tomen atención en el laboratorio. Y después no digan es que no lo vimos en clase, si lo vieron en el laboratorio. ¿Ya? Por eso lo invito también a que vayan al laboratorio, que no falten. Es una clase más, una cátedra experimental, y en la cual que también pasan contenido. Y de la misma forma hacen todas las preguntas que ustedes estimen convenientes ahí. ¿Ya? Eso. Entonces la clase ya ha sido grabada, la voy a subir en un rato más dentro del día para que tengan la consideración y lo estaríamos viendo el próximo miércoles. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Profe, profesor, gracias. muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, cuídese. profe, gracias.